Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo un vídeo donde os voy a hablar de cómo es el nuevo Real Oviedo de Almada. Y es que Guillermo Almada es un entrenador que llegaba al Real Oviedo siendo pues un entrenador que cuando llegó pues era un entrenador bastante discutido, primeramente porque como entrenador estaba entrenando anteriormente en su anterior equipo al equipo del Real Valladolid de España, de la segunda división en este caso, que es la división donde pues está actualmente pues el equipo del Real Valladolid. Y bueno, en el Real Valladolid pues bueno, Guillermo Almada no tuvo pues un buen rendimiento y estaba pues el Valladolid siendo pues un equipo recién pues descendido de la primera división española a mitad de tabla de la segunda división, que es una división complicada, pero que bueno, al final pues tampoco se entiende de que un equipo recién descendido y siendo pues un equipo con pues bueno, muchísimo presupuesto en la segunda división española pues esté tan mal en esta tabla clasificatoria de la segunda división. Y esto es algo que no gustaba para nada a la afición del Real Oviedo cuando lo contrataron, pero bueno, también sí que es cierto de que fue un entrenador contratado porque como el equipo del Real Oviedo está comprado por un dirigente del grupo Pachuca, y en el equipo del Pachuca pues Guillermo Almada entrenó pues haciendo unas temporadas muy buenas y es un hombre de plena confianza para el grupo Pachuca, pues al final fue el entrenador que decidieron pues contratar para pues bueno, intentar solucionar la mala situación que tenía en ese momento el Real Oviedo, que ahora pues bueno, también están en la misma situación porque Guillermo Almada coge al equipo del Real Oviedo en descenso y se lo encuentra también ahora pues en descenso, ya que pues bueno, ahora sí que Guillermo Almada ha conseguido pues jugar 3 partidos con el equipo del Real Oviedo sin perder ninguno de esos 3 partidos. Han empatado esos 3 primeros partidos que ha jugado pues el propio Oviedo de Guillermo Almada, pero el equipo de Real Oviedo al final pues necesita puntuar ya de ya, porque es un equipo que va último en la Liga Española con 13 puntos, siendo un equipo necesitado de victorias, y esto es algo que de momento pues no le está dando pues Guillermo Almada, un entrenador que si bien es cierto que tiene muchísimo mérito el no haber perdido ninguno de tus 3 primeros partidos, pues esto al final pues para un equipo que quiere pues la permanencia, el ir empatando punto por punto pues no te sirve. Y el Real Oviedo es un equipo que bueno, es muy competitivo, no ha perdido ningún partido pues de la etapa de Guillermo Almada, pero al final pues lo que os digo, si tú quieres salir del descenso tienes que conseguir victorias, y esto es algo que de momento no lo ha conseguido. Bien es cierto de que se ven brotes verdes porque el Real Oviedo, anteriormente entrenado por Luis Carrión, tenía tela, porque era un equipo pues que bueno, era muy indefenso en ataque, y literalmente con el anterior entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, pues el propio entrenador Luis Carrión se fue de este equipo y en general se fue del anterior equipo que entrenaba en primera división sin ninguna victoria en la Liga Española. Un entrenador que no ha conseguido ninguna victoria en la Liga Española, y si tu objetivo pues es el conseguir la permanencia, pues así pues mal vamos. Y es un entrenador que tan solo duró 9 partidos en el equipo asturiano, y bueno, pues ahora le toca pues a Guillermo Almada el intentar pues solucionar esta situación. Veremos a ver si es el hombre pues adecuado para ello. Sí que tiene pues una papeleta bastante difícil, aunque pues aún no lo esté haciendo pues del todo mal, pues al final pues bueno, veremos a ver pues en los siguientes partidos cómo pues se le dan los resultados, porque sin ser resultados del todo malos, pues al final lo que os digo, el Oviedo necesita victorias ya de ya para pues bueno, tener una situación donde estén más cerca de salir del descenso, y si pueden salir del descenso lógicamente mejor. Pero bueno, al final pues el Oviedo de Guillermo Almada es un equipo pues que también pues no es un equipo que arriesgue mucho, es un equipo que juega bastante pragmático, y que pues bueno, en los 3 primeros partidos que ha entrenado pues Guillermo Almada en el equipo de Real Oviedo, el equipo del Real Oviedo solo ha tenido más posesión que el rival en su primer partido, que curiosamente en este primer partido de la etapa de Guillermo Almada jugaba contra el Celta de Vigo, y el Celta, que es un equipo que siempre
siempre pues busca tener el balón y proponer más, pues bueno, en este partido el Oviedo tuvo más posesión, pero pues bueno, luego los dos siguientes partidos que ha entrenado Guillermo Almada como entrenador del Oviedo, que fueron contra el Deportivo Alavés en el segundo partido y luego pues en el tercer y último partido que ha entrenado pues Almada con el equipo de el Oviedo, pues que fue contra el equipo de Real Betis, pues ha tenido menos posesión que rival. Sí que es cierto de que se ve de que es un equipo que presiona más pues alto que con Luis Carrión y que es un equipo que pues bueno no le da pues un instante de ser un equipo pues que presiona poco, porque esto no es así. El equipo de Real Oviedo presiona bastante y no busca que el rival pues salga con facilidad de la zona pues defensiva, y a la hora de sacar el balón es un equipo que cuesta pues el sacar el balón de una forma limpia por la forma de presionar que tiene, pero al final pues es un equipo que luego pues arriesga poco o muy poco con los pases. Es un equipo que los ves venir, porque literalmente los ves venir, y es un equipo pues literalmente que juega de forma pragmática y que a la hora de ser un equipo que ofensivamente genere juego, pues es un equipo que muy poco juego ofensivo pues genera, y que se ve de que es un equipo pues que está más estructurado actualmente para defender bien, y luego pues arriba es un equipo que le falta, pero bueno, al final pues es un equipo que va a buscar pues más resultados en cuanto a defender bien, y si luego pues arriba tienen alguna genialidad o alguna jugada donde pues bueno la defensa esté despistada, o alguna individualidad con algún jugador, como fue el caso del gol de Ilias Chaira contra el equipo del Betis, pues al final pueden sacar bastante petróleo de este tipo de acciones, y más si pues anteriormente no le han encajado pues ningún gol, porque pues bueno es un equipo, el Real Oviedo, donde también tiene la suerte de contar con el actual mejor portero de la Liga Española, como es Aaron Escandel. Pero pues bueno, en este propio caso del partido contra el Betis empezó el equipo del Oviedo adelantándose con este gol de Ilias Chaira, pero luego pues en el minuto 83 le empataron el partido, y al final el partido acabó así, en empate a 1. También pues bueno empezó adelantándose en el segundo partido de la era de Guillermo Almada en este Real Oviedo, donde pues bueno empezó adelantándose con gol de Viñas, pero luego les empataron este partido y al final pues otro empate. Y es un equipo que, aunque haya mejorado en sensaciones y en ser un equipo pues que los ves jugando mejor que con el anterior entrenador Luis Carrión, lo cual no era pues muy complicado, porque ese Real Oviedo pues no transmitía nada y era un equipo que no ganó pues ningún partido pues en la etapa de Luis Carrión. Pues al final a la etapa de Guillermo Almada actualmente pues se le nota de que le falta a este Real Oviedo pues más punch en ataque, y más pues ser un equipo que ofensivamente pues sea un equipo que aporte más ofensivamente. Sí que defensivamente los veo bien y veo que es un equipo pues que cuesta el marcar gol, pero luego pues ofensivamente es un equipo que tiene pues bueno muy poco peligro, y que si no fichan pues bien en este mercado invernal, sobre todo en cuanto pues a las posiciones de ataque se refiere, pues luego puede ser un equipo que se arrepienta de esto, porque actualmente es el último clasificado. Y pues si Guillermo Almada tendría un delantero centro con más punch arriba, pues seguramente de que uno de estos tres partidos que ha empatado el equipo de Real Oviedo se habría convertido en una victoria para el Oviedo, y habrían estado en una mejor situación de la que están actualmente. Entrenador Guillermo Almada, que actualmente pues bueno está entrenando al Real Oviedo, pero que a lo largo de su trayectoria ha entrenado a un montón de equipos. Os he dicho que en esta misma temporada entrenaba al Real Valladolid, también entrenaba a el Pachuca, que en dicho equipo, en el Pachuca, lo hizo tan bien que estuvo 4 temporadas y se convirtió en hombre de plena confianza para pues bueno los dirigentes del grupo Pachuca, y por eso está entrenando actualmente al Real Oviedo. Y luego pues antes de llegar al Pachuca entrenó al Santos Laguna,
equipo mexicano donde lo hizo bien y luego progresó en México y le fichó el propio Pachuca y luego entrenó al Barcelona de Ecuador y a River Plate Monterrey, que pues bueno, es un equipo de la liga uruguaya donde pues estuvo pues bastantes temporadas, donde pues bueno, fue su segundo equipo porque su primer equipo fue también en la liga uruguaya, pero en el equipo del Tacuarembó Fútbol Club, donde empezó allí su carrera en la temporada pues 8-9, 2008-2009 empezó allí. Como veis, es un técnico bastante veterano, donde actualmente tiene el reto complicado de que el Real Oviedo pues consiga la permanencia en la Liga Española. Veremos a ver si lo consigue y si lo puede conseguir con él, pues siguiendo a lo largo de esta temporada, siguiendo toda la temporada. Pues vamos, literalmente él acabando toda la temporada, porque bueno, el dirigente de Real Oviedo pues es un dirigente exigente, con el primer entrenador de esta temporada de Real Oviedo, que en este caso era Paunovic, pues bueno, se le echó literalmente por nada, porque era un entrenador que tenía pues al equipo del Real Oviedo fuera del descenso, habiendo jugado pues partidos contra equipos bastante importantes de la Liga Española, y esto no le pareció pues suficiente al actual propietario de Real Oviedo y lo acabó despidiendo, un despido bastante injusto. Y luego pues la situación fue bastante peor, porque con Luis Carrión el equipo del Oviedo sí que entró en descenso y ahora está pues actualmente, pues como veis, el Oviedo en esta situación, y veremos a ver si Guillermo Almada pues consigue levantar esto, pero para levantarlo pues primero, como os he dicho, pues necesita pues conseguir victorias ya de ya, porque es un equipo necesitado de puntos. Y bueno, pues el equipo del Oviedo de Guillermo Almada, pues os he dicho pues ya cómo es su entrenador Guillermo Almada y la forma que tiene de jugar en cuanto pues al estilo de juego, pero me falta por deciros cuál es la alineación del equipo de Real Oviedo. Y bueno, actualmente Guillermo Almada está jugando con una 4-2-3-1, que es esta 4-2-3-1 que veis aquí, y con estos siguientes: 11 hombres con Aaron Escandel en portería, lateral izquierdo para Alassane, línea de dos centrales para Carmo y David Costas, lateral derecho para Nacho Vidal, dos mediocentros defensivos como Colombato y Sibo, un mediocentro ofensivo como Reina. Luego en la banda izquierda juega Elías Chaira y en la banda derecha Hassan, y arriba en punta Federico Viñas es el encargado de marcar los goles en el equipo del Real Oviedo, siendo pues el punta de referencia más referente del Real Oviedo actualmente. Y bueno, así se queda el 11 del Real Oviedo que más se está utilizando pues el entrenador Guillermo Almada con esta 4-2-3-1, pero también en este 11 hay posibles suplentes que pueden entrar por titulares, como es el caso del lateral derecho, que el jugador Lucas Aijado puede entrar por Nacho Vidal en esta posición. De hecho, Aijado es un futbolista que actualmente pues es un jugador que ha jugado pues los partidos de titular con Guillermo Almada. Pero bueno, este dato también es algo engañoso, porque pues bueno, estaba lesionado el jugador Nacho Vidal, y es un futbolista, Nacho Vidal, que pues siempre que ha estado disponible pues ha sido un lateral pues importante para el equipo del Real Oviedo. Y yo creo que cuando pues ya esté del todo recuperado Nacho Vidal, que ahora ya tiene el alta médica pero está recién salido de lesión, pues luego el propio Nacho Vidal, cuando ya esté del todo pues en plena forma, pues será el lateral derecho pues más titular del equipo del Real Oviedo, por delante del propio Aijado, que no lo está haciendo mal, pero al final pues Nacho Vidal creo que es un futbolista mejor que él, y creo que pues luego le ganará la partida en esta posición. Luego, otro posible suplente que puede entrar por un titular en esta alineación del Oviedo es el jugador Brécalo por Hassan. Brécalo es un futbolista que ha sido titular en los dos primeros partidos de Guillermo Almada, pero que Hassan pues es un jugador que, con la irrupción que tuvo sobre todo en el último partido contra el Betis, que lo hizo pues bastante bien, pues es un futbolista donde pues perfectamente pues puede haberse ganado ya el puesto de ser el extremo derecho del equipo de
el Real Oviedo siendo pues el jugador más titular en esta posición, pero bueno, al final Brécalo es un futbolista que también es bastante interesante y que perfectamente podría ser titular por Hassan. Esta posición pues bastante pues disputada entre estos dos futbolistas, pero bueno, yo creo que Hassan a día de hoy es algo más titular que Brécalo, por eso está puesto un poco por delante. Y luego pues el jugador Fores es el último posible suplente que puede entrar por un titular en esta alineación del Real Oviedo, porque bueno, Fores es un jugador que, si bien es cierto de que tan solo fue titular en el último partido del Real Oviedo que jugaba contra el equipo del Betis y fue titular por la sanción que tenía Fede Viñas de la roja que vio pues en el partido contra el Deportivo Alavés, pero el propio Forest pues fue un jugador que hizo un buen partido, un jugador que dio de hecho la asistencia a Elías Chaira con un buen pase con el pecho, que se lo dio pues a Elías Chaira, que luego pues hace la jugada individual buena suya y hace el 1-0 para el Real Oviedo. Pero bueno, el futbolista Forest pues al final es un jugador que aguanta bien el balón y que pues es un delantero centro pues como tal, y que es un delantero centro que sin tener mucho gol pues sí que juega bastante bien de espaldas y es algo que le puede venir bien al Real Oviedo. También el propio Fede Viñas hace esto. Son dos buenos delanteros centros en cuanto a jugar de espaldas, pero sí que es cierto que, pues bueno, en cuanto a marcar goles, que al final es de eso de lo que va pues el fútbol en general, pues es algo que les cuesta bastante a estos dos puntas. Y el Real Oviedo a día de hoy pues bueno, no se sabe muy bien cuál va a ser el 9 ahora de Guillermo Almada entre estos dos, pero sí que creo que haría bien el equipo del Real Oviedo en fichar otro 9, y un 9 pues que dé más garantías que estos dos 9 que os acabo de decir, porque son dos 9 bastante peleones y que saben jugar bien de espaldas, pero que luego pues a la hora de ser dos 9 que definan bien pues en primera división les está costando bastante. Yo creo que el equipo de Real Oviedo haría bien fichando a otro 9 y poniéndolo pues de titular, pero bueno, veremos a ver si se gastan el dinero en este mercado invernal el equipo de Real Oviedo, porque jugadores pues están sonando, y de hecho ha llegado hasta sonar que Mauro Icardi iba a acabar en el Oviedo, pero luego finalmente pues bueno, a día de hoy no se sabe más de esto que os acabo de decir de Mauro Icardi, y veremos a ver si acaba llegando o no. Y bueno, ahora que os he dicho la alineación más habitual del Oviedo actual de Guillermo Almada y los posibles suplentes que pueden entrar por titulares, pues voy a deciros lo último en este vídeo, que es cuáles son los 4 jugadores, en mi opinión, más claves de este nuevo Real Oviedo de Guillermo Almada. Y bueno, voy a empezar sin más dilación con el primer jugador clave, en mi opinión, de este Real Oviedo actual de Guillermo Almada, que en este caso, como no, es el portero Aaron Escandel. Aaron Escandel literalmente es el que está sosteniendo al equipo del Oviedo, aunque el Oviedo pues vaya último actualmente y sea un equipo que lo tiene complicado para pues poder mantenerse en primera división, pues que tengan alguna mínima opción para esto es algo que se lo tienen que agradecer al portero Aaron Escandel, porque es un portero que literalmente pues está salvando jornada tras jornada al equipo de Real Oviedo a ser un equipo pues que bueno, perfectamente podría encajar pues el doble de goles, pero es un portero que está rindiendo también, que está evitando esto, y es una pena de que Aaron Escandel pues bueno, esté haciendo este rendimiento y que luego los demás jugadores de campo de Real Oviedo pues no estén rindiendo al buen nivel de rendimiento que está teniendo el propio portero Aaron. Pero al final pues el equipo de Real Oviedo tiene la plantilla que tiene actualmente, y es un equipo donde pues bueno, Aaron Escandel destaca de manera pues sobresaliente con los demás jugadores, siendo pues un portero que es un porterazo y que para mí es el mejor portero actualmente de la Liga Española. Y bueno, pues voy ahora con el segundo jugador más clave que yo os he escogido de este Real Oviedo actual de Almada, como es en este caso pues el jugador Colombato. Y es que Colombato es un mediocentro pues que está siendo un mediocentro bastante titular en general pues en todos los partidos de Real Oviedo con todos los entrenadores, y que con Paunovic al principio pues le costó un poco más porque empezó la temporada lesionado, pero bueno, pues al final de la temporada anterior era un futbolista que fue sumamente clave para el ascenso del Oviedo de segunda a primera división, y ahora pues es un jugador que sin ser pues tampoco
La gran maravilla pues está siendo un futbolista muy cumplidor en primera división y un jugador pues que no da balón por perdido, un futbolista muy peleón, y esto pues es importante para el propio Guillermo Almada, que lo tiene como un jugador clave, que lo está jugando pues todo, y por eso pues tenía que estar sí o sí en jugadores clave del Real Oviedo actual. Voy ahora con el tercer jugador que yo os he escogido, que en este caso pues es el jugador David Costas. David Costas es un futbolista que como central actualmente está en un muy buen estado de forma, está pues siendo un jugador beneficiado de la llegada de Guillermo Almada, porque anteriormente pues previamente está siendo pues un futbolista que ha sido pues titular con los demás entrenadores, pero sí que es cierto de que ahora pues es un jugador que lo vemos pues bastante mejor, siendo un jugador que pues despeja más, que está más activo a la hora de defender y que está pues en mejor rendimiento, y lo está jugando todo pues con Guillermo Almada, y por eso pues es un central pues sumamente importante para el propio Guillermo Almada, y por eso también está en jugadores clave del Real Oviedo actualmente. Y ahora voy con el cuarto y último jugador clave que yo os he escogido de Real Oviedo, que este futbolista es Alberto Reina. Reina es un jugador técnicamente que para mí es el jugador más técnico actual de la plantilla del Real Oviedo. Tiene un golpeo bastante bueno desde lejos, sino que se lo pregunten pues al Fútbol Club Barcelona con el golazo que metió este futbolista en la primera vuelta de la Liga Española en el partido que jugaba contra el Barça. Y luego pues a la hora de colgar balones pues al área, es un futbolista que cuelga muy buenos balones, y es un jugador que técnicamente pues es sumamente bueno, y para el equipo del Real Oviedo pues el tener a un Alberto Reina enchufado va a ser sumamente importante si quieren pues mantenerse en primera división. Y para el actual entrenador Guillermo Almada es un jugador sumamente clave. De hecho pues bueno, tuvo que tomar pues una decisión pues bastante drástica Guillermo Almada en cuanto a la posición de mediocentro ofensivo, que fue el quitar a Santi Cazorla como pues bueno jugador titular para meter a Alberto Reina. Santi Cazorla es un jugador pues que todos los conocemos. A Santi Cazorla, que es un futbolista pues leyenda del equipo de Real Oviedo y de la selección española, pues le informó Guillermo Almada en su momento de que pues bueno, no iba a seguir contando pues con él para ser un jugador pues que jugase muchos minutos, y que no iba a ser titular, que como mucho iba a jugar pues minutos residuales de las segundas partes. Y esto pues Santi Cazorla, al contrario de tomárselo mal, pues se lo tomó bien, porque al final ya pues tiene una edad y es un futbolista muy veterano, y así pues Alberto Reina pues consiguió pues ganarse pues el puesto en la media punta del Real Oviedo, siendo un jugador que para mí pues es sumamente clave actualmente para el actual Oviedo de Guillermo Almada, y por eso está aquí puesto. Y bueno, pues ahora que os he dicho los 4 jugadores más claves en mi opinión de este Real Oviedo de Guillermo Almada, y todo lo que os he dicho anteriormente en este vídeo de cómo es el nuevo Oviedo de Guillermo Almada, pues estoy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis al canal, pues activar la campanita para que así YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vais subiendo al canal. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos o algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que es la red social de TikTok, y que me llamo igual que en esta red social de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y me llamo pues igual, así que pues bueno, es bastante recomendable pues que me sigáis por allí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.